Que los congresistas se duermen, que no van a las sesiones, que plagian sus tesis, que falsifican sus títulos, que se mueven a punta de mermelada. Usted habrá escuchado hablar de todo eso, pero ni modo. Esos señores y señoras que se sientan allá tienen el poder de definir desde cuánto pagamos en impuestos hasta cómo debe actuar la policía en las protestas. Por eso su elección es clave para usted. También para el candidato a la presidencia por el que usted vote, porque de cómo quede conformado el nuevo Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá para pasar sus reformas en caso de ser elegido. Y en particular este año está por verse si los partidos alternativos de centro e izquierda se siguen fortaleciendo, si los tradicionales siguen perdiendo peso y si se desinfla mucho o poco la derecha uribista, tan fuerte en los últimos 20 años, pero que ahora anda sin Uribe en el tarjetón. El Congreso tiene mucho poder, no solo porque aprueba las leyes, sino porque un presidente tiene que negociar con los congresistas muy buena parte de sus planes, desde una reforma tributaria como la que se le cayó a Duque hasta un aumento en la edad en la que uno se pensiona. Por eso, para un presidente es clave tener mayorías en el Congreso, y aunque algunos le caminan por convicción, otros lo hacen a cambio de puesticos en el Estado u obras en las regiones por las que sacan pecho y a veces tajada, o sea, notarías, obras, puestos. El Congreso también tiene el poder de llamar a rendir cuentas a altos funcionarios del gobierno e incluso de tumbarlos con una moción de censura. Eso nunca ha pasado, pero sí sirve para ponerlos contra las cuerdas, como pasó con la exministra de las TIC, Karen Abudinem. Y además se encarga de elegir a todos estos superpoderosos. ¿Y cómo elegir? ¿Cómo votar? Todo empieza por saber que cuando usted vaya a votar al Congreso este 13 de marzo tendrá que hacerlo 2 veces, para el Senado y para la Cámara de Representantes. Para el Senado se vota a nivel nacional, es decir, cualquier colombiano, independientemente de dónde viva, puede votar por cualquier candidato al Senado que se siente en una de las 108 sillas que hay. De esas hay 2 reservadas para comunidades indígenas, 5 para comunes, el partido de las FARC que tiene aseguradas esas sillas como parte del acuerdo de paz, y una para el que quede de segundo en las elecciones presidenciales, que puede decidir si entra o no, y en el Congreso pasado fue Gustavo Petro. En estas elecciones hay 16 listas que compiten por esos puestos y las hay de 2 tipos, cerradas y abiertas. Las abiertas son las más comunes. En ellas aparece primero el logo del partido o los logos de varios partidos en caso de que sea la lista de una coalición, y al frente de esos logos están los números de cada uno de los candidatos de esa lista. Usted puede marcar solo el logo en caso de querer apoyar solo la lista, o si quiere votar por un candidato puede marcar el logo y el número de su candidato o solo el número. Tenga en cuenta que si usted va a votar por un candidato en específico se tiene que aprender el número porque ese día no va a haber fotos. En esas listas son elegidos los candidatos que más votos saquen, así que cada uno hace campaña por su cuenta y compite con los demás aspirantes de su lista. En las listas cerradas solo aparece el logo del partido o los logos de varios partidos en caso de que vayan en coalición, por eso usted solo tiene que marcar el logo de la lista. En ellas los candidatos son elegidos en el orden en el que estén ubicados en la lista. Así, el que tiene el primer lugar es el que más tiene chance de ser elegido, y a medida que aumente la votación por esa lista quedará elegido el segundo, el tercero, el cuarto y así hasta que les alcance, por lo que los últimos seguramente se quemarán. Por eso, en las listas cerradas el orden de los candidatos es fruto de una negociación dura dentro de los partidos y coaliciones, y más aún para escoger la cabeza de lista que tiene que ser suficientemente conocida para jalar al resto. Bueno, pero ¿qué listas hay? ¿A qué están jugando los partidos? Sin contar las listas de candidatos para las curules indígenas, en el tarjetón al Senado habrá 8 listas abiertas y 8 cerradas. Comencemos por la derecha. El Centro Democrático tiene una lista abierta en la que el expresidente Álvaro Uribe impuso como cabeza al excandidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, y montó a los hasta hace poco precandidatos presidenciales María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Alirio Barrera. Ese partido tiene una incertidumbre muy grande porque ya no tendrá Uribe de candidato, que en 2018 impulsó la lista con 892.000 votos y ayudó a que quedaran como la bancada más grande con 19 senadores. Sin él, sumado a la impopularidad del presidente Iván Duque, las proyecciones más optimistas dentro del uribismo le apuntan a alcanzar unas 14 curules. La lista abierta de los conservadores la encabeza Efraín Cepeda, que lleva desde 1994 en el Senado y representa las posturas conservadoras tradicionales, como la defensa de la libre empresa y la prohibición del aborto. De ahí en adelante lo que más muestra la lista es la poca renovación del partido, pues la mayoría de sus candidatos son repitentes o herederos de clanes conservadores, como el de Nora García Burgos en Córdoba.
Los partidos cristianos Mira y Colombia Justa Libres van en una lista abierta de coalición llamada Nos Une Colombia, que encabeza la senadora del Mira, Ana Paola Agudelo, que ha tenido como banderas la defensa de las fuerzas militares y de los colombianos en el exterior. Esa unión es una jugada estratégica porque hace 4 años cada uno de esos dos partidos lanzó listas por aparte que pasaron raspando. Siguiendo con los tradicionales, la lista de Cambio Radical es abierta y la encabeza el excandidato a la alcaldía de Bogotá y exministro de las TIC, David Luna, del ala vargasyerista del partido y una figura que puede mover opinión a pesar de estar en un partido tradicional como este. Pero lo acompañan candidatos del poderoso Clan Char y también cuestionados como Daira Galvis, que fue abogada de la condenada empresaria del Chance Nilce López alias La Gata, o Edgar Díaz, aliado del condenado exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez. La U llega con una lista abierta encabezada por la 2 veces medallista olímpica Katherine Ibargüen, una cara fresca con la que la presidenta de ese partido, Dilian Francisca Toro, quiere mostrar algo de renovación en un partido reconocido por ser de poderosos caciques. Pero es solo una fachada porque el grueso de la lista lo componen candidatos de maquinarias y clanes familiares como Julio Elías, hermano del condenado por corrupción Ñoño Elías, y Johnny Besaile, hermano de Musa Besaile, que está en la cárcel por presuntamente haber sobornado magistrados de la Corte Suprema. Además, la U perdió a 2 de sus grandes electores, Roy Barreras y Armando Benedetti, que ahora están con Gustavo Petro. El Partido Liberal va con una apuesta parecida a la de hace 4 años, una lista abierta cuyas figuras más visibles son políticos con maquinarias regionales. La encabeza Lidio García, un político tradicional con fortuna en Bolívar que fue el más votado de la lista liberal en 2018. Por el lado de los alternativos, un grupo grande de centros se unió en una lista abierta que aparecerá en el tarjetón como Alianza Verde y Centro Esperanza. Recoge a los candidatos de la Alianza Verde, de Dignidad, el partido de Jorge Robledo, Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt y Colombia Renaciente y la ASI. La encabeza el ex jefe negociador del Acuerdo de Paz y ex candidato presidencial liberal Humberto de la Calle, y cada uno de esos partidos puso candidatos. Pero a pesar de aparecer como una alianza, es una lista fracturada, sobre todo porque dentro de los candidatos verdes hay unos que están a la presidencia con Petro y otros con la coalición Centro Esperanza. El recién resucitado Nuevo Liberalismo, que fue creado por Luis Carlos Galán, aunque hace parte de la coalición de centro para la presidencia, decidió irse al Senado por aparte con una lista cerrada y cremallera, es decir, van intercalados hombres y mujeres, casi todos primíparos en política. La encabeza la periodista y presentadora de noticias Mabel Lara, y detrás de ella hay una mezcla de influenciadores, activistas y uno que otro político como el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El Pacto Histórico, la coalición que lidera Petro y que reúne a los partidos Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica, Maíz y AICO, decidió apostarle a una lista cerrada. Cada partido puso sus candidatos, pero queda en evidencia que Petro manda en esa alianza, pues los 2 primeros puestos son para los congresistas petristas Gustavo Bolívar y María José Pizarro. Más atrás hay figuras reconocidas del Polo como Iván Cepeda, un político tradicional como Roy Barreras, que viene de la U, y candidatos que muestran el vínculo de esa alianza con algunos procesos sociales, como Isabel Zuleta, del movimiento que se opone a la construcción de Hidroituango. El movimiento Fuerza Ciudadana, que lidera el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, va con una lista abierta que encabeza el profesor y reconocido tuitero Gilberto Tobón. Todos ellos no se metieron a la lista del Pacto Histórico porque no les sonó a ser parte de una lista cerrada, pero en todo caso apoyan a Petro. De hecho, ahí está el ex candidato a la alcaldía de Bogotá de Petro, Holman Morris. El movimiento feminista Estamos Listas es una de las novedades en el tarjetón. Presentó una lista cerrada que encabeza Elizabeth Giraldo, una historiadora experta en urbanismo que, al igual que el resto de candidatas de la lista, se estrena en política electoral. Estamos Listas quiere expandir a nivel nacional la experiencia de Medellín, donde nació y logró elegir a una concejala en 2019. El Partido Comunes, el de los ex-FARC, ya tiene aseguradas 5 curules, pero va con una lista cerrada que encabeza Julián Gallo, excomandante guerrillero conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, y que se ha encargado de la agenda política del partido desde la firma del acuerdo. A él y otros candidatos de la lista los imputó la JEP por secuestro y ya aceptaron su responsabilidad. Eso no les impide aspirar, aunque está por verse qué pasará con su trabajo como congresistas cuando los condenen. Y bueno, hay listas de movimientos muy pequeños que difícilmente alcanzarán una curul en el Senado, como el recién resucitado Salvación Nacional, creado por el asesinado Álvaro Gómez Hurtado, el movimiento unitario metapolítico de la mentalista esotérica Regina Once, el movimiento Gente Nueva, que apoya al candidato presidencial Rodolfo Hernández, y SOS Colombia, integrado por trabajadores de la salud. Eso sí, para que cualquier lista llegue al Senado deberá superar el umbral, un número de votos mínimo que estará más o menos en 500.000.
Y además de Senado, el 13 de marzo en su mesa de votación también le darán el tarjetón para la Cámara de Representantes. La diferencia es que los congresistas que están en la Cámara representan territorios, así que el tarjetón varía dependiendo de dónde usted vote. Entre los 32 departamentos y Bogotá se eligen 161 representantes. El número de sillas que tiene cada departamento en la Cámara depende del número de habitantes. Además, el Partido Comunes, las comunidades afro, las indígenas, los colombianos en el exterior y la fórmula vicepresidencial del candidato que quede de segundo en las presidenciales tienen sillas reservadas. Y desde este año habrá 16 sillas nuevas que se conocen como las curules de paz y están reservadas para representantes de las víctimas de los territorios más golpeados por la guerra. Por estas curules solo pueden votar personas que vivan en áreas rurales de ciertas regiones que definió el acuerdo de paz. Entre senadores y representantes, los colombianos elegirán a 293 congresistas, más que nunca antes. Incluso se les podrán sumar el segundo a la presidencia y la vicepresidencia si deciden hacerlo. Y un dato final, las consultas presidenciales serán el mismo día que las elecciones a Congreso, el 13 de marzo. Ese es otro cuento, pero es clave entender que los resultados de unas pueden influir en los de las otras. Y si el 13 de marzo un candidato a la presidencia sale fortalecido de la consulta y asegura un buen número de congresistas aliados, llegará a la primera vuelta con más chance de dar la pelea. Con todo lo que está en juego, ¿usted sigue indeciso sobre si salir o no a votar para el Congreso?